metabólicas, por así decirlo, muy importantes. ¿Dónde se encuentra situado? Se encuentra situado precisamente en la región superolateral izquierda de nuestro abdomen, o por así decirlo, si lo dividimos de esta forma en el cuadrante superior izquierdo, o si lo dividimos por las regiones, las 9 regiones que habíamos visto previamente, en el hipocondrio del lado izquierdo. Este órgano se considera el mayor órgano linfático. Interviene evidentemente en la maduración de células linfáticas o células de defensa, y se considera el mayor órgano linfático no porque funcionalmente sea donde maduran estas células en forma más importante, sino porque se considera precisamente el de mayor tamaño. Es el sitio donde proliferan linfocitos, específicamente linfocitos tipo B, llamados linfocitos B precisamente por su relación con este órgano. Este órgano, además, tiene actividad muy importante en la regulación de la población de eritrocitos, de glóbulos rojos en la sangre. Es en este sitio donde los eritrocitos se metabolizan para degenerarse y eventualmente poder formar más eritrocitos o más glóbulos rojos, de tal manera que es un órgano con un gran reservorio de sangre. Precisamente en su centro pulposo vamos a encontrar una gran cantidad de volumen sanguíneo. La sangre pasa por este órgano para cumplir con este metabolismo de los glóbulos rojos. Sin embargo, aunque es un órgano con una gran cantidad de sangre, no se considera un órgano vital. De tal manera que este órgano puede ser en un momento dado expulsado, retirado quirúrgicamente, extirpado quirúrgicamente, y ustedes van a poder seguir viviendo sin él, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a mencionar por qué es un órgano, como lo comentábamos en diapositivas pasadas, importante en relación al trauma que pueda darse en él. ¿Qué puede suceder si ustedes en un momento dado, al manejar alcoholizados, insisto, se brincan el torito, si ustedes quieren, salen del bar el fin de semana, van manejando, no tienen además el cinturón de seguridad, tienen algún accidente automovilístico, se impactan contra el volante de su auto, por así decirlo, y tienen mayor impacto sobre su costado izquierdo? Pueden llegar a tener una fractura costal, una fractura de la parrilla costal. Las costillas, por ende, pueden llegar a lesionar, por ejemplo, a los pulmones, como ya lo habíamos platicado. Sin embargo, también pueden llegar a lesionar al vaso y sufrir ustedes de una ruptura esplénica o trauma esplénico. ¿A qué se le llama ruptura o por qué le decimos ruptura esplénica? Porque el nombre en inglés de este vaso se escribe de esta forma, spleen. Por eso se le llama ruptura o trauma esplénico. ¿Qué pudiera suceder si en un momento dado ustedes lesionan este órgano? ¿De qué quedamos que estaba lleno? ¿Qué tenía en gran cantidad? Sangre, precisamente. Entonces, si hay sangrado, si hay una lesión de esta ruptura esplénica, o una ruptura o trauma esplénico, puede darse precisamente un sangrado o una hemorragia interna en la cavidad abdominal muy importante. ¿Qué sucede si hay una ruptura esplénica, un trauma, y hay sangrado en la cavidad abdominal? ¿Esa sangre dónde debería de estar? En todos sus vasos, arterias y venas. Les comentaba a los de la clase pasada que imagínense ustedes que una ruptura esplénica es como si se les rompiera, por así decirlo, o tuvieran una ruptura el tinaco de su casa. ¿Qué va a suceder? Todo el agua que está en el tinaco se va a fugar hacia una cavidad, la azotea, por así decirlo. ¿Dónde debería de ir esa agua? Pues en todas las tuberías, para que se pueda distribuir a toda su casa. Si en un momento dado ustedes tienen una ruptura esplénica y hay sangrado, una hemorragia interna, esa sangre no va a llegar a los demás órganos a través de estos vasos. A esto se le va a llamar shock hipovolémico o choque hipovolémico. Disminuye el volumen de sangre que hay dentro de los vasos que debe de ser distribuido hacia los demás órganos, lo cual va a considerarse una lesión que puede poner en riesgo efectivamente a su vida. ¿Qué sucede si ustedes retiran el vaso por alguna enfermedad autoinmune? Platicábamos en la clase pasada algo que se llama púrpura trombocitopénica idiopática, por ejemplo.
¿Qué sucede si ustedes retiran el vaso? Absolutamente nada. No va a haber problema. La sangre que hay dentro del vaso, pues evidentemente tendrá que encontrarse dentro del volumen sanguíneo. Son pacientes que probablemente durante el procedimiento requerirán de cierta transfusión sanguínea o algo por el estilo, pero ustedes pueden vivir sin su vaso. Sin embargo, si tienen una lesión a nivel de su vaso, pueden llegar a tener un choque hipovolémico y comprometer su vida. De tal manera que inclusive el tratamiento de esta ruptura esplénica en muchas ocasiones es la esplenectomía, la extirpación quirúrgica del vaso. ¿Se comprende esto? Muy bien. Ok, las relaciones anatómicas que vamos a encontrar en el vaso es que en este corte sagital, como ustedes podrán observar, aquí específicamente tenemos al vaso. El vaso se encuentra relacionado anteriormente con el estómago. Posterior a este vaso vamos a encontrar la cúpula izquierda del diafragma, que evidentemente lo separa de la caja o de la cavidad torácica, de la pleura, de los pulmones, de las costillas, etc. E inferiormente va a estar relacionado con la flexura cólica del lado izquierdo. Si nosotros pudiéramos retirar de esta imagen el vaso, podríamos ver medial al vaso, al riñón izquierdo, y aquí me gustaría agregar inclusive a la cola del páncreas. De tal manera que este órgano, este vaso, va a estar relacionado con muchas otras de las vísceras abdominales, sobre todo las que podremos encontrar en las cavidades o en las regiones izquierdas de esta cavidad. Vamos a ver que el vaso tiene diferentes caras, diferentes bordes, etcétera, etcétera. Entre sus caras tenemos a la cara diafragmática, que evidentemente está en relación con el diafragma. Esta es una cara con forma convexa y que tiene una estrecha relación con las costillas que podemos encontrar aquí del lado izquierdo. De tal manera que es por esto que las costillas pueden ocasionar eventualmente una ruptura esplénica. Su borde anterior y el borde superior son bordes o ángulos agudos, muy escotados, que son útiles para la palpación del vaso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ustedes en condiciones normales no pueden palpar el vaso. ¿Por qué? Se encuentra, quedamos, posterior al estómago, etcétera, etcétera. El vaso ustedes lo van a poder palpar específicamente cuando haya un crecimiento de este vaso. ¿Cómo se le llama a este crecimiento? Esplenomegalia. Regularmente cuando hablamos de este término megalia, nos estamos refiriendo a crecimiento de vísceras, ¿de acuerdo? Entonces esta esplenomegalia no debe de ser normal. Cuando este vaso aumenta su tamaño, ustedes van a poder evidentemente palparlo, pero esto es algo patológico precisamente. Su extremidad y su borde posterior e inferior son redondeados, evidentemente no son palpables porque estos están en contacto con la pared posterior de la cavidad abdominal. Y ustedes van a poder, como ya mencionábamos, observar que el vaso tiene una gran cantidad de sangre relacionada evidentemente con sus vasos a este nivel, la arteria y la vena esplénicas. ¿A qué nos referimos con este órgano semimóvil que se encuentra fijo a otras estructuras? Pues vamos a ver en un corte transversal que precisamente el vaso se fija a otros órganos, como son el caso del estómago y del riñón,
gracias a una serie de estructuras llamados ligamentos. Un ligamento que va del estómago al vaso llamado ligamento gastroesplénico. Y un ligamento que une al vaso con el riñón del lado izquierdo llamado ligamento espleno-renal. Estos dos ligamentos se encuentran unidos a la región del ilio de este vaso y van a contener a los vasos esplénicos. Este ilio esplénico, como ya lo habíamos comentado también, está en íntima relación con la porción final, que ya veremos más adelante, del páncreas, llamada cola del páncreas. Entonces ustedes podrán observar aquí precisamente cómo este vaso se encuentra cercano a la cola del páncreas, se encuentra unido y posterior al estómago, se encuentra lateral y anterior al riñón y a su glándula suprarrenal. Dejando atrás el vaso, vamos a hablar un poco acerca del páncreas. El páncreas es una glándula o es un órgano glandular accesoria del tubo digestivo que tiene una función mixta. Para los que no lo han visto en otras clases, y me gustaría comentarlo aquí, todas las glándulas de nuestro organismo son órganos con capacidad de formar o de producir ciertas sustancias que pueden ser secretadas al torrente sanguíneo o que pueden ser excretadas a través de conductos hacia el exterior de nuestro organismo. Por así decirlo, existen glándulas que producen secreciones endócrinas, llamadas glándulas endócrinas. Estas glándulas se llaman endócrinas porque precisamente